Tetsuji Tamashiro presenta Introducción a los derivados financieros y su necesidad tecnológica. Importancia de la colaboración entre TI y áreas de negocio para la prevención del fraude en operaciones de derivados. Bueno, pues bienvenidos, regresando del descanso. Vamos a continuar. A lo largo de este módulo hemos estado construyendo una fortaleza digital. Hemos diseñado los planos con los marcos de ciberseguridad. Hemos construido los muros con medidas de protección de datos y hemos reforzado los cimientos con un desarrollo de software seguro. Pero la fortaleza más avanzada del mundo, con los muros más altos y la tecnología más sofisticada, tiene una vulnerabilidad potencial que a menudo pasamos por alto: las brechas de comunicación entre la gente que vive y trabaja dentro de ella. Hoy vamos a hablar del elemento que une toda nuestra estrategia de defensa: la colaboración. Específicamente, la alianza estratégica y absolutamente indispensable entre ustedes, el equipo de tecnologías de la información y sus contrapartes en las áreas de negocio: finanzas, tesorería, operaciones, riesgos. Vamos a ver por qué la prevención del fraude en un entorno tan complejo como el de los derivados no es solo un problema de tecnología o solo un problema de procesos de negocio. Es un desafío compartido que solo puede resolverse con una comunicación fluida, un entendimiento mutuo y objetos alineados. Vamos a romper los hilos y construir el puente humano que hace que nuestra fortaleza tecnológica sea verdaderamente inexpugnable. Comencemos. El silo, la anatomía de un fallo de colaboración. Antes de hablar de cómo construir la colaboración, entendamos por qué la falla de esta puede resultar tan peligrosa. En muchas organizaciones, los departamentos de TI y de negocio operan en silos, hablan idiomas diferentes, tienen objetivos diferentes y a menudo no entienden las presiones y los desafíos del otro. Este aislamiento crea puntos ciegos peligrosos. Veamos un escenario hipotético de fraude en una operación de derivados y cómo un fallo de colaboración en cada etapa permite que el desastre ocurra. Vamos a ver la anatomía de un fraude interno, un caso hipotético. El actor es un trader de derivados descontento que tiene problemas financieros. Vamos a inventar el nombre: Carlos. El plan, entonces. Carlos planea ejecutar una serie de operaciones de opciones OTC, hechas a la medida, los over the counter, con una contraparte fantasma que en realidad es una empresa pantalla que él controla en el extranjero. Las operaciones estarán diseñadas para generar una ganancia inmediata para su empresa pantalla y una pérdida para manobras. Etapa 1. La creación de la contraparte. Falla en la colaboración operaciones TI. Con TI quiero decir. La tarea de negocio. Para operar con una nueva contraparte, el área de operaciones debe darla de alta en el sistema. El proceso requiere una validación de conoce a tu cliente, KYC, Know Your Customer. Luego el siguiente, el fallo de colaboración. El equipo de operaciones ve el proceso de KYC como un trámite burocrático. El equipo de TI que construyó el sistema de alta de contraparte simplemente implementó los campos que le pidieron: nombre, dirección, pero nunca entendió a fondo el propósito de negocio de esos campos, que es la prevención de fraude. No hay controles automáticos robustos. La acción del fraudulento. Carlos le pasa a un operador junior los datos de su empresa pantalla. El operador, sobrecargado de trabajo, hace una verificación superficial en Google, no encuentra nada sospechoso y da de alta a la contraparte en el sistema. La solución colaborativa que faltó. Si TI y operaciones hubiera colaborado, podrían haber diseñado un sistema mejor. TI podría haber propuesto integrar una API de un proveedor de datos de debida diligencia como WorldCheck o LexisNexis,
que automáticamente verificara a la nueva contraparte contra listas de sanciones, personas políticamente expuestas y empresas pantalla conocidas, y el sistema podría haber bloqueado el alta automáticamente. Etapa 2. La ejecución de la operación. Fallo en la colaboración finanzas-TI. La tarea de negocio. Carlos, el trader, necesita registrar la operación de opciones en el sistema de trading, el OEMS. El fallo de colaboración. El equipo de finanzas, front office, siempre presiona a TI por velocidad y flexibilidad. Se quejan de que los controles de seguridad ralentizan su trabajo. El equipo de TI, para no ser visto como un bloqueador, podría haber relajado ciertos controles de validación en los parámetros de las operaciones OTC. No entienden completamente qué tan fuera del mercado puede ser una operación fraudulenta. La acción del fraudulento. Carlos introduce una operación de opción con parámetros absurdamente favorables para su contraparte fantasma. Por ejemplo, una volatilidad implícita muy por debajo del mercado, lo que hace que la prima que Banobras paga sea artificialmente alta. La solución colaborativa que faltó. Si TI y finanzas hubieran trabajado juntos, el equipo de TI podría haber dicho: entendemos que necesitan velocidad, pero propongamos una solución inteligente. Podemos construir un motor de validación de precios en tiempo real. Si un trader introduce una operación OTC cuyos parámetros como la volatilidad se desvían más de un X% del precio de mercado de referencia que obtenemos de nuestra API de Bloomberg, el sistema no la bloqueará, pero la marcará para una aprobación obligatoria de un segundo paro del jefe de la mesa. Esto combina velocidad con seguridad. Etapa 3. La detección fallida. Falla en la colaboración riesgos TI. La tarea de negocio. El área de riesgos debe monitorear las posiciones y las exposiciones del banco. El fallo de colaboración. El equipo de riesgos usa los reportes que el sistema de TI genera, pero quizás no han comunicado claramente qué patrones específicos constituyen una bandera roja de fraude. El equipo de TI, por su parte, genera los reportes solicitados, pero no tiene el contexto de negocio para sugerir proactivamente nuevos tipos de análisis o alertas. La acción del fraudulento. La operación de Carlos aparece en los reportes de riesgo, pero como la contraparte es nueva y la exposición es relativamente pequeña al principio, no dispara ninguna alerta mayor en los sistemas existentes. La solución colaborativa que faltó. En una sesión de trabajo conjunta, Riesgos podría haber expresado a TI: un patrón de alto riesgo para nosotros es cuando un solo trader abre operaciones complejas y no estándar con una contraparte nueva y poco conocida. Con ese requerimiento, TI podría haber construido una alerta específica en un sistema de monitoreo, un SIEM. If trader ID igual a X and contraparte onboarding date menor de 30 días and producto complejidad igual a alta, then generar alerta de fraude potencial. Este escenario hipotético muestra que un fraude sofisticado rara vez es culpa de una sola persona o de un solo sistema. Es el resultado de múltiples fallos pequeños en la comunicación y la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor. Romper los silos no es una iniciativa de recursos humanos, es una estrategia de defensa crítica. Construyendo el puente en gobernanza, riesgo y cumplimiento integrado. ¿Cómo rompemos estos silos de forma sistemática? La respuesta de la industria es un enfoque llamado gobernanza, riesgo y cumplimiento. No se asusten por el acrónimo. Es un concepto muy simple, GRC. GRC se trata de dejar de gestionar estas tres áreas en silos y empezar a gestionarlas de forma integrada y colaborativa. Gobernanza. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Quién es responsable de qué? Riesgo. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo lo identificamos y lo mitigamos? Cumplimiento. ¿Estamos siguiendo las reglas, tanto internas como externas? Un enfoque GRC integrado, apoyado por la tecnología, es el marco perfecto para fomentar
la colaboración entre TI y negocio. ¿Cómo se ve esto en la práctica? 1. Crear un lenguaje común, el catálogo de controles unificado. El problema del silo. El equipo de cumplimiento habla de artículos de la LMB. El equipo de riesgos habla de VAR y exposición de contraparte. El equipo de TI habla de reglas de firewall y parches de servidor. Hablan de lo mismo, proteger al banco, pero en idiomas diferentes. La solución GRC es crear un catálogo de controles unificados en una plataforma tecnológica, una plataforma GRC. ¿Cuál es el beneficio? Esta plataforma crea un traductor universal. El auditor de la Comisión Nacional Bancaria de Valores puede ver cómo un requerimiento legal específico está implementado en un control técnico concreto. El jefe de riesgos puede ver qué controles de TI mitigan los principales riesgos de negocio y el equipo de TI entiende el porqué de los controles que implementa. 2. Fomentar la empatía, rotación y sesiones de inmersión. Nuevamente vamos al problema del silo. Un desarrollador de TI puede pasar años manteniendo el sistema de trading sin haber hablado nunca con un trader. No entiende la presión del mercado en tiempo real. Un trader puede quejarse de que el sistema es lento sin entender la complejidad de los cálculos de riesgo que se ejecutan en segundo plano. La solución colaborativa. Sesiones de ponte en mis zapatos. Organizar sesiones regulares donde los traders le expliquen al equipo de TI cómo usan el sistema en un día de alta volatilidad y sesiones donde TI le explique al negocio la arquitectura de alta disponibilidad y los procesos de seguridad que corren detrás de la interfaz. Inclusión en rituales ágiles. Invitar a un campeón del área de negocio, un subject matter expert, a las reuniones de planificación del sprint del equipo de TI. Su feedback directo sobre las historias de usuario es invaluable. Y rotaciones temporales cuando sea posible. Tener a un analista de negocio junior pasar una semana con el equipo de soporte de aplicaciones o a un ingeniero de TI junior pasar una semana observando la mesa de operaciones. La empatía que se genera es transformadora. 3. Alineación estratégica. El comité de riesgo tecnológico. ¿Cuál es el problema aquí del silo? Las prioridades de TI, ejemplo, migrar a la nube, actualizar servidores, y las de negocio, por ejemplo, lanzar un nuevo producto, entrar a un nuevo mercado, a menudo parecen competir por el mismo presupuesto. La solución GRC, crear un comité de riesgo tecnológico formal. Este no es un comité de TI, es un comité de negocio donde participan los líderes de finanzas, de riesgos, de cumplimiento, de operaciones y de TI. ¿Cuál es la misión del comité? Revisar los principales riesgos tecnológicos desde una perspectiva de impacto al negocio. Priorizar las iniciativas de TI basándose en qué proyectos reducen más el riesgo para el banco en su conjunto. Asegurar que los grandes proyectos de negocio, como lanzar una nueva línea de productos de derivados, tengan un componente de seguridad y de TI desde el día cero, con el presupuesto adecuado asignado. ¿Cuál es el beneficio? Este comité alinea a todo el mundo. TI ya no tiene que vender sus proyectos de seguridad. El negocio los entiende y los exige como parte de su propia estrategia de gestión de riesgos. La conversación cambia de cuánto cuesta este firewall a cuánto riesgo de negocio mitigamos con esta inversión. Anécdota. El proyecto que nació alineado. Un banco global quería lanzar una nueva plataforma de trading de derivados para sus clientes institucionales. En el pasado, el proceso habría sido: el negocio diseña el producto, se lo lanza a TI por encima del muro e TI intenta construirlo. Esta vez usaron un enfoque colaborativo desde el día 1. Crearon un equipo de producto multifuncional con gente de negocio, definiendo las funcionalidades y la experiencia de usuario. De TI, desarrollo, proponiendo la arquitectura tecnológica, microservicios, APIs, etc. De TI, pero de seguridad, realizando
modelado de amenazas y definiendo los controles de seguridad desde la fase de diseño. Cumplimiento, asegurando que la plataforma cumpliera con todas las regulaciones de todos los países donde va a operar o las áreas donde va a operar. Y operaciones, diseñando los flujos de liquidación y soporte. Este equipo trabajó junto en un modelo ágil. ¿Y cuál fue el resultado? Que lanzaron la plataforma en tiempo récord, con menos bugs, y con la seguridad y el cumplimiento horneado en el producto. No añadidos como un parche al final. Fue un éxito rotundo, no por tecnología, sino por la colaboración. La cultura de seguridad, una responsabilidad compartida. La colaboración a través de comités y plataformas GRC es la estructura, el esqueleto, pero para que el cuerpo realmente se mueva, necesitamos algo más, una cultura de seguridad. Una cultura de seguridad es una en la que cada empleado, desde el director general hasta el operador más junior, entiende que la seguridad es parte de su trabajo. No es algo que hace TI, es una responsabilidad compartida. ¿Cómo construimos esta cultura? Requiere un esfuerzo consciente y continuo. 1. Capacitación relevante y continua. ¿Cuál es el problema? La capacitación de seguridad a menudo es un video genérico anual que los empleados ven mientras responden correos. No es relevante y se olvida al día siguiente. ¿Cuál es la solución? Capacitación dirigida. No es lo mismo capacitar a un trader que a alguien de recursos humanos. Para traders, la capacitación debe enfocarse en fraudes de mercado, en la importancia de no compartir detalles de operaciones en lugares públicos, en la seguridad de sus terminales de Bloomberg. Para operaciones, enfocarse en la validación de pagos, en cómo detectar una instrucción de transferencia fraudulenta, ser ingeniería social. Y para TI, capacitación técnica profunda sobre codificación segura, arquitecturas de nubes seguras, etc. De hecho, como lo que estamos haciendo ahorita es una capacitación dirigida a TI, aunque el tema es de derivados financieros. Simulaciones de phishing. La forma más efectiva de enseñar es con la práctica. Realizar campañas de simulación de phishing controladas y periódicas. Cuando un usuario hace clic, no se le castiga. Se le redirige a una página de microaprendizaje que le explica qué señales de alerta debería haber visto en ese correo. Gamificación, o gamification, pero gamificación es en español más bonito. Convertir la seguridad en un juego. Crear tablas de líderes de los departamentos que mejor detectan los correos de phishing. Ofrecer pequeños premios o reconocimientos. 2. Fomentar una cultura sin culpa para reportar. El problema, en muchas culturas, los empleados tienen miedo de reportar un error. Si hacen clic en un enlace sospechoso, prefieren no decir nada y esperar que no pase nada malo, por miedo a ser regañados o despedidos. Este silencio es el mejor amigo de un atacante. La solución, comunicación desde la cima. La alta dirección o los superiores deben comunicar constantemente un mensaje claro. Preferimos 1000 veces que nos reportes una falsa alarma a que te quedes callado sobre un incidente real. No habrá represalias por reportar un error de buena fe. Eres parte de nuestro sistema de detección. Un botón de reportar phishing, fácil. Instalar un botón simple en el cliente de correo, como Outlook o el que tengan, que permita a los usuarios reportar un correo sospechoso con un solo clic. Esto envía el correo directamente al equipo de seguridad para su análisis. Hace que reportar sea fácil y sin fricciones. 3. Campeones de seguridad. Security Champions. El problema es que el equipo de seguridad de TI no puede estar en todas partes al mismo tiempo. No pueden estar en cada reunión de desarrollo o en cada discusión de un nuevo proceso de negocio. ¿Cuál es la solución? Crear campeones de la seguridad. ¿Qué es? Identificar a una persona con interés en la seguridad dentro de cada equipo. Un desarrollador en el equipo de aplicaciones de trading, un analista en el equipo de operaciones, etc. ¿Cuál es el rol? A estos campeones se les da capacitación adicional en seguridad.
no se convierten en expertos, pero se convierten en los ojos y oídos del equipo de seguridad dentro de su propio equipo. Son el punto de contacto principal para preguntas de seguridad. Pueden hacer una primera revisión de seguridad a una nueva funcionalidad. Promueven las buenas prácticas entre sus pares. ¿Cuál es el beneficio? Esto escala al equipo de seguridad de una manera increíble. En lugar de tener un equipo centralizado de 10 personas, ahora tienes un equipo virtual de 50 sensores de seguridad distribuidos por toda la organización. Vamos a poner la anécdota, el campeón que salvó el proyecto. En un banco, un equipo de desarrollo estaba trabajando en una nueva aplicación móvil para clientes. Estaban bajo presión para lanzarla rápidamente. Uno de los desarrolladores era un campeón de la seguridad. Durante una revisión de código, notó que la forma en que la aplicación estaba manejando los tokens de sesión de los usuarios era insegura y podría permitir que un atacante secuestrara la sesión de otro usuario. El resto del equipo, enfocado en la funcionalidad, no lo había visto. El campeón levantó la mano y dijo: equipo, tenemos que detenernos y arreglar esto. Sé que nos retrasará un par de días, pero el riesgo de no hacerlo es demasiado grande. Al principio hubo resistencia por el retraso, pero como él era uno de ellos, un desarrollador respetado, y pudo explicar el riesgo en términos claros, el equipo lo escuchó. Arreglaron la vulnerabilidad antes del lanzamiento. Unos meses después se descubrió que esta misma vulnerabilidad estaba siendo explotada activamente contra las aplicaciones de otros bancos. El campeón no solo salvó el proyecto de un desastre de seguridad, salvó la reputación del banco. Ese es el poder de una cultura de seguridad distribuida. Hoy, en este tema, hemos hablado del pegamento que une toda nuestra estrategia de defensa. Hemos visto que los firewalls más potentes y el código más seguro pueden ser inútiles si los equipos que los gestionan y los usan no colaboran. Hemos aprendido que romper los silos no es un ejercicio de buenas intenciones, sino una necesidad estratégica para detectar y prevenir el fraude. Hemos visto cómo un enfoque integrado de gobernanza, riesgo y cumplimiento GRC, apoyado por la tecnología, puede crear un lenguaje común y alinear los objetivos de toda la organización. Y hemos aprendido que la seguridad, al final del día, no es un departamento, es una cultura. Una cultura donde cada persona se siente responsable, donde reportar un error es visto como un acto de valentía y donde la colaboración entre TI y negocio es la norma, no la excepción. Ustedes, como equipo de TI, están en una posición única para liderar esta transformación. No solo construyen las herramientas tecnológicas, sino que también pueden construir los puentes humanos al buscar entender el negocio, al proponer soluciones que equilibren la seguridad con la agilidad y al educar a sus colegas sobre los riesgos, lo que se convierte, o los convierte más bien, en verdaderos agentes de cambio. En nuestra sesión final de este curso pondremos todo esto en práctica. Veremos ejemplos simplificados y concretos de cómo la tecnología que ustedes construyen apoya y protege las operaciones de derivados y cómo pueden traducir eficazmente los requerimientos financieros en soluciones tecnológicas robustas. Será la culminación de todo este curso, de todo este viaje. Gracias por el compromiso con esta colaboración y vamos a el siguiente tema.